Nosotros estamos compartiendo acerca del olivo, ¿sí? Si recuerdan un poco, habíamos visto sus raíces y las raíces del olivo hablaba acerca de los patriarcas, ¿sí? Este buen olivo es Israel, habíamos dicho, y voy a compartir un poco mi archivo Word que estaba preparando para que podamos ver, recordar un poco más. Un pequeño arbolito. Ya habíamos visto acerca de Isaac, acerca de Abraham, acerca de Jacob. Nos habíamos adentrado, en lo que decía el apóstol de Pablo en Romanos, si recuerdan, Romanos 12, acerca de este buen olivo, Romanos 9, 10 y 11. Y la última oportunidad que estábamos viendo acerca era del nombre de Jacob. Un poco acerca de la vida de Jacob y cómo este personaje de la Biblia tomó, podemos decir, la bendición, ¿verdad?, de su hermano Esaú, ¿sí? El, podemos ver a través de nuestros ojos naturales que todo lo que él hizo, ¿verdad?, ha sido, ha sido de mala manera, ¿verdad? Podemos decir de engaño, ha sido de, así como dice su nombre, Jacob, el suplantador, el que toma por el calcañar, ¿se acuerdan? Alguien que toma por el talón con el fin de hacer tropezar, con el fin de hacerle algún mal, ¿verdad? Y bueno, todo eso, en ese paquete venía el nombre de Jacob, en ese paquete. Y recordamos lo que decía eh, este hermano, cómo, cómo Dios, ¿verdad? Tuvo tanto amor para amar a Jacob, aún sabiendo todo lo que él era. Y hace comparación también con nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor, a través de su palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos muestra cómo es nuestra situación, de dónde vinimos y también a veces cómo nos comportamos, ¿verdad? Uy, esto dije, uy, así reaccioné, ¿verdad? Cuando la palabra nos expone, decimos gracias, Señor, porque tú me amas, nada me puede separar de tu amor. A pesar de que yo soy así, podemos decir, soy una basura, soy una fuerte, ¿verdad? Soy esto, soy aquello, pero el amor de Dios siempre está para con nosotros, para con sus hijos. Y la bendición de Jehová estaba sobre Jacob. Él desde pequeño quería alcanzar lo mejor, ¿verdad? Quería alcanzar lo mejor de Dios. Había escuchado lo que su abuelo, porque vimos en Hebreos que decía que los tres patriarcas convivieron, Abraham, Isaac y Jacob, al menos 17 años convivieron. Y la vida del abuelo de Abraham, que no podía tener hijos y que por la promesa de Dios tuvo un hijo y ahora es abuelo, imagínense el gozo y todo lo que le habrá transmitido, ¿verdad? Y no le habrá transmitido un pensamiento de él, sino le habrá transmitido la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, eh, escuchó Jacob se, y deseó eso, ¿verdad? Y produjo fe en él. Y esa fe es lo que lo llevó a anhelar más y más de Dios. Pero la palabra de Dios tiene dos contrapuntas, ¿verdad? O nos ablanda el corazón, o si la rechazamos, nos hace duro, como pasó en Esaú, ¿verdad? Que rechazó todo el privilegio de la primogenitura. Y bueno, y hoy yo quiero compartir acerca de cómo Jacob fue cambiado su nombre a Israel, ¿sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, el libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 32, ¿sí? Génesis capítulo 32, dice así el versículo 22 en el nombre de Jesús. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos
los que tenía. Así quedó Jacob solo, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, ¿sí? Porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Que el Señor bendiga su palabra y esté alumbrando aún más. Este relato, esta parte, nos muestra cómo Jacob peleó, ¿verdad? Otra versión podemos ver que luchó, que contendió con el ángel, ¿sí? Y él peleaba porque estaba buscando algo, ¿sí? Estaba deseando algo más. Si ustedes pueden leer un poco los capítulos anteriores, él, el Señor se le aparecía en sueños. No era algo ajeno para él, ¿verdad? Las revelaciones no era algo ajeno para él. Él tenía comunión con Jehová. Desde el momento que recibió la bendición de su padre y tuvo que escaparse porque su hermano quería matarlo, ¿verdad? Dios se le apareció a él. Y él tuvo un encuentro personal con el Dios de Abraham, de su abuelo, el Dios de Isaac, y él le dice, yo seré tu Dios. Y a través de eso, él siente el respaldo de Dios. Pero vemos en los capítulos que él igual se sigue reflejando su manera. Él sigue, por ejemplo, en el capítulo 30, habla de unas ciertas tretas que tuvo con su suegro, ciertos arreglos que no eran justos, ¿verdad? Después, a él también sufrió engaño porque su mismo suegro le hizo trabajar por 14 años, ¿sí? Tenía que trabajar 7 y bueno, tuvo que trabajar 14, ¿sí? Cosechó un poco lo que él estaba, todo este engaño, ¿verdad? Después él se escapa de una manera muy, podemos decir, se tuvo que escapar de lo de su suegro, una manera media oscura, ¿verdad? No se fue por la puerta grande, pero él recibió una revelación de Dios, que tenía que volver a su tierra, ¿verdad? A pesar de todas, podemos decir, las macanas o las maneras que él presentaba, Dios estaba con él. ¿Pero por qué estaba? Por amor a la promesa de Abraham, ¿sí? Por la misericordia de su amigo Abraham, ¿sí? Y vemos que Jacob quería hacer, pero Dios peleaba por él. Porque cuando su suegro se quería encontrar con él, dice que Dios se le apareció en sueño a su suegro y le dijo, no hagas nada, Jacob, no hagas nada. Es un relato muy largo, por eso estoy contando así, ¿sí? Y vemos en la vida de Jacob, en el capítulo 32, que se estaba preparando ahora para encontrarse con su hermano. Él se iba a encontrar nuevamente con su hermano y imagínense, todo le vino a la memoria de nuevo. Uy, fui el que quiso, el que tomó la bendición de mi hermano, él juró vengarse de mí. Él me va a matar. El capítulo 32, versículo 9, dice así. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado
para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta es la oración de Jacob hacia Dios, ¿verdad? Diciéndole, tengo miedo, me voy a encontrar con mi hermano y tengo miedo. Y haciendo mención de la promesa que Dios le hizo. Y vemos, si continuamos el relato, él tenía miedo y ya estaba planificando cómo hacer a su manera para que no mate a su esposa, para que uno vaya por allá, para que le den regalos, pero la manera, muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que pensamos de más, ¿cómo, qué habrá, dije de más, o hice esto, me mandé una macana. ¿Y cómo habrá quedado, verdad, el corazón de la otra persona que pasó esto? Y nos ponemos a pensar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Puedo comprar aquel regalo? ¿Puedo mirar allá? ¿Puedo allá? Y cuando en realidad tenemos que humillarnos ante el Señor y pedir perdón. Señor, hice mal. Y el Señor es el que va a hablar al corazón de la otra persona. El Señor es el que va a preparar, como vamos a ver que preparó el reencuentro de Jacob con Esaú. No hubo espadas, no hubo sangre, no hubo nada. Pero antes Jacob tuvo que reconocer. Jacob tuvo que pasar un proceso. Y ese proceso lo vemos en ese pedacito del capítulo 32, 22. Él pelea con el ángel, se encuentra con el ángel. Él siempre deseando lo mejor de Dios, teniendo miedo, estando en esta situación. Me voy a encontrar con mi hermano, acampó, al día siguiente lo tenía que ver y se quedó solo. Y se puso a orar, y tuvo este encuentro con este ángel. Y dice que cuando vio el varón, el ángel, mire esto, que luchaba con él hasta que cuando vio el varón que no podía, dice, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Ya no puedo hacer nada, déjame. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué era, verdad, lo que estaba buscando Jacob? ¿Qué estaba deseando él? Él estaba buscando la bendición. Y el varón le dijo, ¿usted piensa que él, que él no sabía el nombre? ¿Piensa que Dios no lo conocía? Pero le estaba haciendo como una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Jacob, el suplantador, aquel que engaña, aquel que busca su manera, aquel que trata de sacar ventaja, aquel que hace malas cosas, que se equivoca. Ese soy yo, ese es Jacob. Reconoció, ¿verdad? Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, dice. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y mire esto. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sí? Imagínense el corazón de Jacob, de todas las cosas que estaba arrastrando, porque dijo, fue librada mi alma. Y habíamos visto nosotros, tiempo atrás, que esta palabra alma significa nefesh, ¿sí? Todo el ser de Jacob, todo lo que representaba Jacob, estaba siendo atado de algo. Porque dice, fue librada mi alma. Algo él tenía, algo él estaba pasando. Y imagínense, porque tenía miedo. Después cuando se escapó de su suegro, también tenía miedo. Y cuando planificaba algo, tenía miedo de errar, tenía miedo de fallar.
Siempre el miedo está acompañando por algo que no está bien, ¿verdad? Y, pero acá Jacob recibió libertad. Mi alma fue librada porque vi a Dios cara a cara. Sin embargo, él tenía encuentros con Dios, ¿verdad? Él tenía algo en su corazón, tenía algo bien profundo. Él no lo sabía quizás, hasta que se encontró de nuevo con la situación. Y verdad, ¿y cuántas veces nos pasa eso? Que pasamos una situación con algún joven, con algún hermano, con nuestros padres, no pedimos perdón, pasó y dejamos que el tiempo lo sane, dejamos que el tiempo pase y le evadimos a la situación. Y cuando viene la situación de nuevo, uy, otra vez, uy, ¿qué está pasando? Pero debemos recibir libertad. El Señor está dispuesto a darnos libertad de cualquier cosa, pero a veces no sabemos, ¿verdad? Creo que yo conté este testimonio, que yo tenía algo en mi corazón que no lo sabía. No sabía, en realidad no lo sabía, hasta que una hermana me dijo, tenés algo contra esto, me dice. Y yo digo, ¿por qué? No entiendo. No, tenés algo contra esto. Y a través de la palabra, de la oración, tuve que pedir perdón. Y el Señor me hizo libre y ahí pude recibir eh, el regalo del Espíritu Santo. Pero yo no sabía que tenía algo en mi corazón, hasta enfrentar quizás la situación. Y hay un salmo, el Salmo 19, un salmo muy hermoso. Voy a compartir este salmo y, y voy a cortar, así entramos de nuevo a la misma reunión, al mismo enlace. Dice el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos, ¿sí? Y a veces nosotros actuamos y por ahí pensamos que está bien, pero a la otra persona herimos, ¿sí? Herimos y pecamos y erramos. Y no nos dimos cuenta y dañamos, ¿verdad?, la conciencia o el corazón. Y debemos, cuando el Señor nos muestra eso, ¿verdad? Debemos ser humildes, reconocer. A veces puede pasar años, ¿verdad? Puede pasar un día, puede pasar un momento, pero que seamos sensibles a la voz del Señor y seamos sinceros con nosotros. Si está mal, está mal. Y si está más o menos, está más o menos. Llevémoslo al plano de la palabra, ¿sí? Pesa justa, balanza justa. Y blanco, blanco, porque lo tibio no quiere, lo va a vomitar. Y qué feo es el vómito. Y líbrame de los que son ocultos, que lo tibio, busquemos siempre lo verdadero, ¿sí? Ahora, Jacob se le cambió el nombre a Israel, que acá yo encontré una imagen muy bonita, que es Yisrael, ¿sí? Esta palabra, si están ya poniendo en práctica el libro, el diccionario Strong, es el número 3478. La palabra Israel está compuesta de dos palabras llamada Sará, que significa prevalecer, luchar y poder, y la palabra El, que significa fortaleza. Fortaleza y también poderoso, específicamente dice el Todopoderoso. Se utiliza en cualquier deidad o divinidad y significa Dios fuerte, fuerza y grandeza. ¿Qué nombre le puso Dios cuando reconocemos, verdad, nuestra debilidad, nuestra humanidad, ¿sí? Porque le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo Jacob, ¿sí? Yo me llamo Jacob. ¿Acaso el ángel no sabía? Y eso hace que la gracia con nosotros, ¿verdad? Cuando reconocemos que que somos débiles, que somos
que pecamos, que tenemos debilidades, ¿verdad? No digo de pecar porque es habitual pecar, sino que somos propensos a pecar. Dios nos ve a través de su Hijo y, y tenemos una nueva vida, ¿sí? Y el nombre Israel significa el que lucha con Dios, o Dios lucha también. También significa príncipe de Dios. Alguien que está con Dios, ¿sí? Luchando con Él. Qué nombre, ¿verdad? Israel. Y cuando vamos ahora a detallar un poco, no sé si se ve el puntero acá, se ve la flechita. La primera letra, buenísimo. La segunda, la tercera. Primeramente, estas dos que ustedes ven acá, que es, ya les digo, la Shin y la Resh, ¿sí? Estas dos que están acá. No. Sí, Shin, la Resh, y falta una más, que es la Hei, ¿sí? Esas tres palabras es Sará. Entonces, a ver si yo puedo usar el anotador. Ahí está. ¿Se ve, chicos? No. Negro. Violeta. Sí, sí se ve. Debe ser un violeta. Sí. De estas dos letras, chicos. De estas dos. Prevalecer, luchar, esto es Sará. Estas dos últimas es el que hablamos, fortaleza. Estas dos la pueden encontrar en el diccionario Strong, es el número 410, si quieren anotarlo, y estas es el 8280. ¿Sí? Bueno, a ver, Peque, ¿cuál es esta? ¿Quién? Yod. Muy bien, Yod, Yod. Cele, ¿cuál es esta? La Shin. Bien. ¿Abril este? La Resh. Bien, sí. A ver, ¿quién más? Lari, ¿quién? Sí, bueno, este Lari lo re sabe. Lari, ay, se quedó sin. Bueno, Aleph. Lari, ¿cuál es esta? Se quedó sin. Vale, ¿cuál es? Esta es la Med, ¿sí, chicos? La Med. Habíamos dicho que uno de sus significados, ¿verdad? Codo, brazo, trabajo, ¿verdad? Adoración. La Shin, presionar, destruir, separar. La Resh, cabeza, autoridad, algo que es primero. Aleph, que representa el buey. La fuerza, el liderazgo, líder. Y la Med, pastor, ¿sí? Personaje, alguien que enseña también. Todo esto, ¿verdad? Es el nombre de Jacob, ¿sí? Alguien que es primero, Dios le dijo también que va a ser padre de multitudes. También le dijo a Abraham. Pero Yisrael, qué nombre, ¿verdad? Yisrael, Yisrael. Y yo quiero acotar algo que estaba buscando también, que la palabra Israel es un acrónimo de, de los patriarcas y de las madriarcas de Israel. Ahora vamos a verlo. ¿Sí? Les voy a pedir que me ayuden. ¿Se ve bien, chicos? ¿Sí? Esperen que quiero mover esto. Ahí está. Bueno. Esto, chicos, yo no lo hice, ¿sí? Le doy crédito a un hermano que lo hizo. Los patriarcas, pero está buenísimo, ¿vieron? Es algo que estábamos compartiendo. Abraham, ¿sí? Abraham, padre enaltecido, ¿sí?
Génesis 17:5, vemos que Dios le cambia su nombre a Abraham, le agrega la letra G, muy bien. Y su nombre se cambia a padre de multitud, ¿sí? Después está Sarai, que sería en el hebreo, que también Dios le cambia su nombre a Sara, ¿sí? Le agrega también la Hei y significa dama, señora, reina, mujer noble. Abraham engendró a Isaac, que habíamos visto, que significa risa. Isaac, ¿no se pasó? No se pasó. Okay. Ahí está. Sí. Muy bien. Ahora Abraham engendró a Isaac, a Isaac, que habíamos visto, que su significado es risa. Y Isaac se casó con Rebeca, Ribka, y que significa tupir, encadenar con belleza. También tiene otro significado. A ver, ¿se ve este de Jacob, Israel, Lea? No. Muy bien. Sí. Jacob, ya habíamos visto, Jacob, que toma por el talón o suplantador. Jacob, su nombre fue cambiado a Israel, que es contender con Dios de su lado. Jacob tuvo, como sabemos, dos esposas. Lea, que cansada, impaciente también, su nombre es rostro delicado o cansada mi lucha. Y Jacob también se casó con Raquel, ¿sí? Rael, que su significado también es ovejita, oveja, hembra fructífera, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué un acrónimo? La palabra Israel, ahí vamos a ver. La primera letra de Israel, que es la Yud, la Yod, es la primera letra de la palabra Jacob y la primera letra de la palabra del nombre Isaac. La segunda letra de Israel, que es la Shim, es la primera letra de la palabra Sara. La tercera letra, perdón, de la palabra Israel. Acá me quedé. Que es la Resh, es la primera de Raquel y de Rebeca. La primera, la que sigue, que es la Aleph, es la primera de Abraham. Y la última, la Med, es el nombre. Y así vemos cómo fue cerrando todo el ciclo, ¿vieron? De Isaac, Jacob, Abraham, Sara, Raquel, Rebeca y Lea. Todos los que fueron parte de esta multitud, ¿verdad? Todos los que fueron parte y que si bien el apóstol marca, ¿verdad?, los padres de la fe, pero también ellas fueron partícipes, ¿verdad? Fueron partícipes de esto, fueron instrumentos. Sara también tuvo que tener fe para engendrar ¿a quién? A Isaac. Y Rebeca y Raquel, ¿cuánto más? Parece, todas fueron estériles, menos Lea. Menos Lea. Pero fue un instrumento, ¿verdad? Para que Dios utilizó. Y gracias al Señor por todo, porque si no vemos el Nuevo Testamento, si no podríamos comprender el Antiguo, ¿verdad? Los escritos de Pablo, dijo. Es muy, muy interesante, hay muchas riquezas. Yo sé que hay mucho más en esto. ¿Por qué el ángel tocó el muslo? Cómo habla también, ¿verdad?, de la capacidad del hombre, que tiene que menguar y tiene que entregar toda su capacidad al Señor. Hay mucha enseñanza en esa porción nomás del Antiguo. Pero yo quería cerrar con esto, cómo Jacob fue cambiado a Israel y cómo se cerró, ¿verdad?, todo este ciclo entre Abraham, Sara
Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel y Lea. Y como de ellos también podemos ver sus nombres. Yisrael. Que el Señor les bendiga a cada uno. Yo estoy muy contento de esta parte. Yo sé que hay mucho más. Gracias al Señor por lo que puso en el corazón nuestro hermano Osvaldo, de explicarnos esta herramienta, ¿sí? Hay que verlo así, es una herramienta que nos puede, nos va a enriquecer mucho más, ¿sí? Y yo sé que hay más en José, en Judá, en el significado, debe haber mucho más. Así que el que se anima puede compartir, puede... Ya dejé compartir, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Así que gracias al Señor por esto. Yo sé que tenemos mucha bendición, ¿verdad? A través de nuestro padre Abraham, pero volvemos al olivo y el olivo decía la raíz, ¿verdad? Las raíces de esto, de este olivo, fueron los patriarcas, Isaac, Abraham, y aquí ya no será más llamado tu nombre Jacob, sino Israel. Y gloria a Dios por esto que aprendemos. Es judía y está casado con uno que no es judío, su hijo es judío. En cambio, si nosotros acá en América, el apellido lo lleva el padre, ¿verdad? ¿No? Esa es Sí, la costumbre. Pero en Israel es al revés, la madre. Y esa costumbre se mantiene hasta el día. No, por eso que ahí está las 4 mujeres, yo no sé.